5 puntos a quien me diga cuál es el nombre de esa mariposa. La mariposa color rojo. ¿El nombre de la mariposa? El género al que pertenece. Ecozona. Gusanoide. Ya. Atiendan, por favor. Que conste que a los más habladores les voy a preguntar. Nos voy a evaluar por repaso, a cuenta del repaso. Bien, como hoy día terminamos el último capítulo del segundo parcial que no incluye temas cardíacos. La siguiente semana se va a avanzar todo lo referente a cardíaco, insuficiencia, arritmia y diuréticos. El temario del examen comprende los temas desde el 8 hasta este tema, hasta el número 15. ¿Alguna pregunta en relación a los temas? Del 8 al 15 son 8 temas, ¿no? 8, Sí. 9, 10, 11, 12, 7, 9. Si se portan bien, no. Si se portan mal, acumulativo. Depende de ustedes. Del 8 al 15. Bien. 8 capítulos. Siguiente. Parece mucho, pero son temas cortitos. Son temas cortitos. Son 40 Ya. Atiendan, por favor. El tema de hoy es eicosanoides. Estos fármacos llamados eicosanoides reciben también otro nombre. Se llaman también autacoides. Son sustancias derivadas de un ácido muy especial llamado ácido araquidónico, que enseguida lo vamos a conocer. En la naturaleza existen ciertos ácidos jóvenes llamados ácidos grasos esenciales. Se llaman así porque el organismo no los puede sintetizar y estos ácidos deben ser ingeridos junto con los alimentos. Se denominan también ácidos grasos poliinsaturados porque su molécula es incompleta y le faltan muchos hidrógenos en su composición. A estos ácidos grasos esenciales, que en realidad son 3, se los puede encontrar en una sustancia llamada omega 3 presente en los aceites extraídos de los pescados de agua fría, como por ejemplo el bacalao, el esturión, el salmón y algunos escualos, como por ejemplo el tiburón. Todos estos, o en todos estos pescados existe gran acumulación de esta sustancia importante, de este aceite esencial llamado omega 369. Siguiente. Bien, estos ácidos grasos esenciales son 3. El ácido araquidónico, que es el que más nos importa, el ácido linolénico y el ácido linoleico. De los 3, el que mayor uso tiene en la actualidad es el ácido araquidónico, o el que mayor estudio tiene, mejor dicho. Siguiente. El ácido araquidónico es uno de los más importantes, ya que cuando es degradado o es oxidado por estas 4 enzimas, tiende a sintetizar sustancias muy importantes relacionadas con el buen funcionamiento de nuestro organismo. Es decir, los eicosanoides cumplen funciones homeostáticas. El ácido araquidónico entonces sufre un proceso de oxigenación por medio de estas 4 vías. La más importante es la vía de la ciclooxigenasa, y cuando esta vía actúa sobre el ácido araquidónico se sintetizan prostaglandinas y tromboxano A2. Siguiente. Como hemos visto, son 4 vías: la vía de la ciclooxigenasa, la vía de la lipooxigenasa, la vía de la epooxigenasa y la vía de los isoprostanos. De estas 4 vías, la vía de la ciclooxigenasa es la más importante. A las demás 3 vías simplemente las vamos a mencionar. Siguiente. La vía de la lipooxigenasa.
En esta vía, la enzima encargada de degradar al ácido araquidónico se llama 5-lipoxigenasa o lipoxigenasa 5. Cuando esta enzima actúa sobre el ácido araquidónico, se generan o se sintetizan estas sustancias importantes, leucotrienos. ¿De qué tipo? C4 y D4. Ustedes, por sus conocimientos en fisiología, saben cuál es la importancia de los leucotrienos, ¿verdad? Son importantes mediadores del proceso inflamatorio. Además, los leucotrienos llegan a formar parte del sistema de reacción lenta de la anafilaxia. Están en íntima relación con los procesos de inflamación y de broncoconstricción. Estos son los leucotrienos. Siguiente. Luego también en la vía de la lipoxigenasa tenemos otras sustancias, la lipoxina A y la lipoxina B. No se tiene mucho estudio, no se tiene mucho conocimiento en relación a estas sustancias, pero se piensa que tienen también un papel importante en el proceso inflamatorio y en la presencia del asma. Siguiente. Luego tenemos a la vía de la epoxigenasa. No es tampoco una vía muy importante. Siguiente. Entonces no cae en la prueba. No va a caer. Lo que les voy a preguntar es la vía de la ciclooxigenasa. Eso les voy a preguntar de adelante, de atrás, del derecho y del revés. Bien, características de la epoxigenasa. En esta vía se sintetizan estereoisómeros. ¿Qué son los estereoisómeros? Son sustancias muy parecidas a las sustancias sintetizadas por la vía de la lipooxigenasa. Estas sustancias son estas dos que en el libro no se las menciona porque carecen de importancia, así que tampoco las vamos a mencionar. Sin embargo, son el ácido 20-HET-CIP y también el ácido 5.6, 8.9, 14,15 epoxi e icosa trienoicos. Difícil de aprender, así que por eso no está en su libro. Se piensa que estas sustancias también tienen un papel importante en la generación del proceso inflamatorio y en la generación o presencia del proceso asmático. Siguiente. Bien, también hablando un poco en relación a la vía de la epoxigenasa, todas estas dos o estos dos ácidos que he mencionado y que tienen nombres un poco complejos son sintetizados a nivel de las células endoteliales y pueden ocasionar vasodilatación. Siguiente. Y a nivel del músculo liso bronquial, relajación. Siguiente. La vía de los isoprostanos no es una vía importante tampoco, jóvenes, no la van a tomar en cuenta al momento de estudiar. Las características. A través de esta vía también se sintetizan sustancias homólogas a las sintetizadas en la vía de la lipo y de la epoxigenasa. También tienen un papel no muy importante o no muy claro en el establecimiento del proceso inflamatorio y en el asma. Siguiente. Esta es la vía que nos interesa, la vía de la ciclooxigenasa, que yo sé que ustedes ya deben tener algún conocimiento porque ya han aprobado y avanzado fisiología. Características. En nuestro organismo existen tres tipos de ciclooxigenasa, tres isoformas. Estas isoformas son la ciclooxigenasa tipo 1, la ciclooxigenasa tipo 2 y la ciclooxigenasa tipo 3. De estas tres isoformas, la primera y la segunda son las que tienen mayor importancia. La tercera, la COX-3, recién ha sido descubierta, recién está en estudio y su papel no está muy claro. Siguiente. Estas enzimas pueden ser inhibidas en su función por los AINES. No son 4, son 3, COX-1, COX-2 y COX-3. Los AINES y los glucocorticoides, al actuar sobre la ciclooxigenasa, bloquean la generación de prostaglandinas. Eso van a avanzar cuando ustedes estén en sexto semestre con el doctor Sarabia. Bien, simplemente para que tengan una mayor claridad. El ácido araquidónico es un ácido graso esencial localizado principalmente, este es el ácido araquidónico, a nivel de la bicapa lipídica de la mayoría de las células que se encuentran en nuestro organismo.
Para que la ciclooxigenasa pueda actuar sobre este ácido araquidónico y generar prostaglandinas y tromboxano A2, este ácido araquidónico debe ser removido de esta bicapa lipídica por medio de enzimas llamadas fosfolipasas. Estas enzimas de color azul se encargan de remover al ácido araquidónico, liberarlo para que la ciclooxigenasa, tanto 1 como 2, actúen sobre el mismo y generen una cascada de sustancias fisiológicas muy importantes. Por ejemplo, prostaglandinas y tromboxano A2. Siguiente. Aquí tienen las prostaglandinas y el tromboxano A2. Esto es lo que tienen que saber de memoria, jóvenes. Cuando la ciclooxigenasa, tanto 1 como 2, actúa sobre el ácido araquidónico que ya ha quedado liberado de la bicapa lipídica, se generan estas sustancias que tienen mucha importancia fisiológica. La PGI2, la PGE1, la PGE2, la PGF2-alfa y el tromboxano A2. La PGI2 se conoce también como prostaciclina. Tienen que saber los dos nombres para el examen. La PGE1 se conoce como alprostadil y su derivado o análogo sintético es el misoprostol. La PGE2 se conoce como dinoprostol y la PGF2-alfa como latanoprost. En su libro dice lanatoprost, ha habido un error al momento de transcribir. Eso corrijan en este momento, por favor. Es lata, no es lana. ¿Han corregido ya? Bien. Entonces es latanoprost. Y luego tenemos finalmente el tromboxano A2. Siguiente. Bien. Vamos a conocer enseguida los efectos que tienen estas prostaglandinas y el tromboxano A2 a nivel de los diferentes tejidos y órganos en nuestro organismo. Por ejemplo, el tromboxano A2 es considerado un potente vasoconstrictor. También es considerado un potente mitógeno que actúa a nivel de las células del músculo liso, que entienden por mitógeno. ¿Qué favorece? Muy bien, la división celular. Perfecto. Bien, Talisson. La prostaglandina F2-alfa o latanoprost es un potente también vasoconstrictor. Siguiente. A nivel del músculo liso vascular, jóvenes, la prostaciclina y la dinoprostona, ya estoy hablando de los sinónimos de estas sustancias, ocasionan potente vasodilatación. ¿De qué manera? Disminuyen el calcio intracelular y ocasionan relajación. Estas sustancias son sintetizadas en el músculo liso y también a nivel endotelial. Siguiente. A nivel del músculo liso intestinal, dependiendo del receptor en el cual se acoplan, la dinoprostona y el latanoprost ocasionan diferentes estímulos. Por ejemplo, cuando se acoplan a nivel del receptor EP del tipo 3, ocasionan contracción tanto del músculo liso circular como longitudinal, es decir, aumentan el peristaltismo. Sin embargo, cuando se acoplan a otro receptor, en este caso EP de tipo 4, principalmente la dinoprostona, ocasiona relajación o disminución del peristaltismo. Siguiente. A nivel del músculo liso bronquial, la dinoprostona y la prostaciclina ocasionan relajación del músculo liso bronquial. Sin embargo, ocasionan efecto contrario el latanoprost y el tromboxano A2. Estos ocasionan contracción del músculo liso bronquial. Siguiente. A nivel de las plaquetas, el tromboxano A2 solamente se encuentra a nivel de las plaquetas maduras. Amplifica los efectos de sustancias consideradas como agonistas plaquetarios, como por ejemplo la trombina. Aumenta la concentración de calcio a nivel intracelular y esto promueve la agregación plaquetaria. Por lo tanto, y en resumen, el tromboxano A2 es considerado un potente o una sustancia muy potente que promueve la agregación plaquetaria, promueve la formación del trombo. Siguiente. A nivel renal, estos son efectos fisiológicos muy importantes. Principalmente dinoprostona y prostaciclina ocasionan conservación de la presión arterial porque regulan la excreción tanto de sodio como de agua. Además tienen
intensos efectos vasodilatadores locales, actúan ocasionando vasodilatación a nivel de las arterias renales, y esto permite una regulación de la función renal, una buena perfusión renal, conservan el flujo renal, aumentan la filtración glomerular e inhiben la reabsorción de sodio y de agua. Siguiente. A nivel de los órganos reproductores femeninos, principalmente dinoprostona y latanoprost, ocasionan o promueven la contracción del músculo liso uterino. Después, esto es muy importante que aprendan, porque después, cuando hablemos de los usos clínicos de los derivados sintéticos, se van a dar cuenta por qué estos fármacos pueden actuar como potentes abortivos. También son esenciales en el desencadenamiento del proceso de parto. Siguiente. A nivel también de los órganos reproductores femeninos, dinoprostona y latanoprost pueden ocasionar dismenorrea primaria. Se piensa que en relación a la etiología de la dismenorrea existe un aumento de estas dos prostaglandinas que ocasiona intensa contracción del músculo uterino y también puede ocasionar dolor de tipo o de origen isquémico. Estas contracciones uterinas pueden ocasionar dolor y contraer los vasos que irrigan el músculo lisuterino y ocasionar ocasionar isquemia en determinados lugares. Esto puede generar la presencia de intenso dolor. Siguiente. ¿Va a tener una fotocopia por aparte? Sí, les tengo ya las fotocopias, les voy a dar. Esto no está en su libro, directamente nos hemos ido a los usos. Si ustedes quieren, les puedo dar. A nivel de los órganos reproductores masculinos, alprostadil y latanoprost son sintetizados en pequeñas cantidades a nivel de la vesícula seminal y a nivel de la próstata. ¿Qué papel juegan estas dos sustancias? Pueden intensificar la erección porque relajan el músculo liso del cuerpo cavernoso. Siguiente. Y también la PGE2 o la dinoprostona es considerada un potente pirógeno, ya que aumenta la temperatura cuando se establece el proceso inflamatorio en el organismo del paciente. Siguiente. A nivel de la inflamación e inmunidad, principalmente dinoprostona y prostaciclina son sustancias que intervienen en el proceso inflamatorio. ¿De qué manera, jóvenes? Incrementan la permeabilidad vascular. Al incrementar la permeabilidad vascular, intensifican o favorecen la formación de edema. Además, intensifican la infiltración de glóbulos blancos, favorecen los procesos de quimiotaxis, diapéresis y marginación de los glóbulos blancos para que puedan llegar al sitio donde se está generando el proceso inflamatorio. Siguiente. A nivel de los ojos, principalmente dinoprostona y latanoprost disminuyen la tensión ocular. Es por eso que pueden ser utilizados en pacientes que tienen glaucoma. Siguiente. Usos clínicos. Esto está en su libro y lo deben aprender. Como abortivos jóvenes, la dinoprostona, el alprostadil, la prostaciclina y el latanoprost son utilizados como agentes abortivos. ¿De qué manera? Inducen aumento en la producción de moco cervical. Cuando ustedes estén en 10º semestre, van a avanzar esto y van a tener mayor conocimiento. Pero ahora van a aprender que el cuello uterino, una paciente embarazada, debe estar completamente cerrado, ¿verdad? Cuando aumenta la síntesis de moco a nivel del cuello uterino, se puede ocasionar lo que se llama reblandecimiento del cuello cervical. Este reblandecimiento ocasiona la apertura del cuello uterino y es un gatillante que inicia las contracciones uterinas que terminan en el proceso de parto o con el proceso de parto. Determinan entonces estos 4 fármacos maduración y apertura del cervix por incremento en la producción o en la síntesis de moco cervical. Determinan por reflejo la contracción de la musculatura lisa del útero con expulsión del embarazo. Por eso son utilizados como agentes abortivos. Siguiente. Simplemente para indicar,
que como efectos colaterales también pueden ocasionar dolor a nivel del músculo liso intestinal y diarrea. Estos fármacos entonces favorecen la apertura del cuello uterino. Esta apertura es un gatillante para que aparezcan las contracciones uterinas y expulsen el contenido del útero. Siguiente. Hablando principalmente del la dinoprostona y el latanoprosto. Poseen importantes acciones oxitóxicas, estimulan la presencia o el inicio de las contracciones uterinas, son utilizados para realizar la maduración cervical a este nivel, incrementan la síntesis de proteoglucanos, tienen la capacidad de cambiar la consistencia del moco y hacerlo mucho más espeso. Y cambian también las propiedades del colágeno a nivel de las paredes del cuello uterino, permitiendo su relajación. Siguiente. Presentación. La dinoprostona viene en tabletas vaginales o en óvulos vaginales de 10 miligramos. Siguiente. Los usos de la dinoprostona son utilizados como abortivos, como ya les había mencionado. ¿En qué casos? En casos de aborto diferido y en casos de mola y datiforme. Son términos que ustedes recién van a conocer en 10º semestre. ¿Qué entienden por aborto diferido? Cuando existe aborto diferido y uno hace una ecografía, no detecta latido cardíaco, la fetocardia es nula y el saco gestacional está vacío, es decir, el embrión está muerto. En esos casos se puede utilizar estos agentes para ocasionar reblandecimiento del cuello uterino y expulsar el contenido. ¿Qué entienden por mola y latiforme? Es una forma de cáncer, jóvenes. Se llama también coriocarcinoma. Cuando el huevo ha sido implantado, existe un proceso neoplásico, por así decirlo, a nivel del tejido placentario. Y este tejido placentario se altera y empieza a tener esta forma, a manera de racimo de uva. Por eso se llama mola y latiforme. Es una especie de cáncer. ¿Por qué se presenta esto? Hay muchas teorías. Algunos indican que es el déficit de ácido fólico durante el embarazo. Siguiente. Otros explican que se debe a la edad de la madre, o madres muy jóvenes o madres muy añejas. Bien. ¿Pero cuál es la asociación con el ácido fólico? El ácido fólico es una sustancia que permite la buena formación del producto, favorece el cierre del tubo neural, evita malformaciones como por ejemplo un labio leporino, mielomeningocele, anencefalia, y también se lo ha relacionado con la presencia de mola y latiforme. Es una sustancia, el ácido fólico es una vitamina, la vitamina B9 es una sustancia muy importante en mujeres embarazadas, pero solamente tiene importancia si se la ingiere durante los 3 primeros meses de embarazo, donde existe la organogénesis. Después de los 3 primeros meses de embarazo ya no sirve para nada. El sulfato ferroso es útil para prevenir el estado anémico, pero no ocasiona malformaciones en el producto. El déficit de ácido fólico sí está relacionado con anomalías en el producto. Entonces, ese por eso se sustituye el otro, entonces, ¿no? Por eso. Por eso es ácido fólico y no sulfato ferroso. Sí, normalmente se dan los dos. En los 3 primeros meses de embarazo es de obligación del gobierno o de los médicos ginecólogos administrar principalmente ácido fólico y después sulfato ferroso. Las anomalías ocasionadas por déficit de ácido fólico son irreversibles. En cambio, el proceso anémico, una vez que el paciente, que el producto ha nacido o la madre ya está recuperada, puede ser revertido. En cambio, las anomalías ya ocasionadas no. Por eso es más importante el ácido fólico que el sulfato ferroso. Pero las dos se administran al inicio del embarazo. Lo mejor es cuando la madre quiere embarazar, ya empieza con... Incluso, jóvenes, está recomendado la ingesta de ácido fólico mucho antes del embarazo, a manera de embarazo planificado. Siguiente, el misoprostol. El misoprostol es muy utilizado en nuestro medio como agente abortivo. Viene bajo el nombre comercial muy conocido de Cytotec. Vienen comprimidos de 200 microgramos. También viene en gel para el uso tópico
Son tabletas de liberación prolongada y también en óvulos vaginales. Pero la presentación más utilizada como agente abortivo son las tabletas de liberación prolongada de 200 microgramos. Siguiente. Bien. Una vez. Hablando de los otros usos de las prostaglandinas. Para el tratamiento de la impotencia se puede utilizar alprostadil o PGE1. ¿Cuál es el fundamento o el mecanismo de acción del alprostadil? Induce relajación y dilatación de los cuerpos cavernosos. Ustedes, por sus conocimientos, ya saben que cuando estos cuerpos cavernosos se dilatan y se ingurgitan al llenarse de sangre, ocasionan la erección. Siguiente. Lamentablemente, el uso de alprostadil para el tratamiento de la impotencia no es muy usual, y con la siguiente diapositiva me van a entender por qué. Siguiente. El alprostadil para ocasionar erecciones en pacientes con impotencia debe ser administrado mediante una inyección a nivel de los cuerpos cavernosos. Es por eso que no es muy utilizado. En algunos casos especiales sí. Están viendo que la inyección es directamente a nivel de los cuerpos cavernosos y esto puede generar algún tipo de incomodidad en los pacientes. Siguiente. Pero después viene la recompensa, pues joven. Bien, para el tratamiento de pacientes con isquemia periférica o síndrome de Raynaud, ya habíamos visto en algunos temas anteriores el síndrome de Raynaud, ¿verdad? Era una vasoconstricción intermitente a nivel de las partes distales. Para el tratamiento del síndrome de Raynaud, como tratamiento alternativo, se podría decir, se puede utilizar la PGE1, alprostadil, o la PGE2, llamada también prostaciclina inyectable. Inducen relajación y dilatación de los vasos del territorio cutáneo con mejoría a nivel de la circulación y perfusión. Siguiente. También para el tratamiento de la hipertensión pulmonar se puede utilizar la prostaciclina. ¿Qué ocasiona la prostaciclina? Induce relajación no solamente del músculo liso bronquial, sino también actúa a nivel del músculo liso de los vasos sanguíneos pulmonares. Siguiente. Tratamiento del ductus. Se puede utilizar la dinoprostona o la prostaciclina. Coadyuvan en mantener el conducto arterioso persistente o el ductus abierto en niños portadores de esta patología hasta que puedan ser operados. Siguiente. Esto es muy importante. Para el tratamiento de pacientes que tienen úlcera gástrica o gastritis ocasionada por la ingesta masiva de AINES, como por ejemplo diclofenaco, ibuprofeno, etc., se puede utilizar la prostaciclina o la dinoprostona. El fármaco más utilizado en nuestro medio es la prostaciclina, no tanto la dinoprostona, en algunos países sí. ¿Qué hacen estas sustancias? Favorecen o inducen la mayor secreción o síntesis de moco rico en bicarbonato por medio de las células mucosas. Esta mayor síntesis de moco rico en bicarbonato determina la presencia de una capa protectora que evita que el ácido clorhídrico lesione o siga lastimando a la mucosa que ya está lesionada. Favorece entonces en el tratamiento, es útil en el tratamiento de pacientes que tienen gastritis o ya tienen úlcera gástrica o péptica. Siguiente. Bien, el tromboxano A2 es utilizado para favorecer la agregación plaquetaria. Sin embargo, la prostaciclina es una sustancia que puede ayudar a disminuir la capacidad de agregación plaquetaria, pero su uso es muy restringido. Doctora, una duda es que, por ejemplo, en la síntesis endógena producimos esto al mismo tiempo, Sí. ¿ve? En un proceso inflamatorio. Pero ¿qué pasa si son antagónicos? Las acciones contradictorias. Y vaya a saber por qué se produce este proceso antagónico.
La verdad, no explica bien el caso. Algunos tienen proceso antagónico, como estás viendo acá. El tromboxano aumenta la capacidad de agregación plaquetaria. La prostaciclina endógena, todo lo contrario, disminuye la capacidad de agregación plaquetaria. Se ha descubierto, se ha estudiado estos fármacos y se ha descubierto que tienen estas acciones opuestas. En determinadas situaciones puede ser útil el tromboxano A2 en el caso de heridas, por ejemplo. Puede ser útil el aumento de la capacidad de agregación plaquetaria para formar o determinar la formación de trombo y evitar el sangrado masivo. Y en algunos casos donde hay, digamos, predisposición a la formación de trombos, yo creo que entra en actividad la prostaciclina. Son sustancias, como dije al principio, autatoides, son hormonas que tienen actividad local, son hormonas reguladoras. Entonces, dependiendo si necesitas la presencia de tromboxano o de prostaciclina, tu organismo se encarga de sintetizar o la una o la otra. Esa es la única explicación que existe. Siguiente. Para la respiración, inducen broncorelajación, pero su uso es escaso porque hay mejores fármacos que pueden ocasionar broncorelajación. Se puede utilizar la dinoprostona y el alprostadil. Actualmente no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque hay otros fármacos mucho más potentes para inducir relajación. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué fármacos pueden nombrar como potentes relajadores del músculo lisobronquial? Impratropio, ¿qué más? Salbutamol. Entonces, estos fármacos ya no están en boga, ya no tienen uso clínico, pero se los mencionan nada más. Siguiente. Para el tratamiento del glaucoma, se puede utilizar la PGF2-alfa o latanoprost. Estos fármacos disminuyen la formación de humor acuoso y también favorecen, ¿cómo se dice? Al disminuir la formación de humor acuoso, favorecen la disminución de la presión intraocular, pero además favorecen el paso, digámoslo así, de la cámara anterior a la cámara posterior a través del conducto de Schlemming. Eso me referí. Doutora, por ejemplo, en este caso, solo con el aumento del consumo de omega 3, 6, 9, ¿ya mejoraría? No, en los aceites existe poca cantidad. Lo esencial para que tu organismo funcione de manera adecuada. Has visto que algunas de estas sustancias tienen funciones homeostáticas a nivel del riñón, por ejemplo, ¿verdad? Pero si tú ya tienes una patología establecida y necesitas aún más, lo que tú ingieres en los alimentos no es necesario, que es muy poco. Necesitas recurrir a los derivados sintéticos de estos fármacos. Por ejemplo, el latanoprost existe en gotitas oculares para disminuir la presión intraocular. Drenaje, favorece el drenaje, esa era la palabra. Como estás viendo, el latanoprost viene ya en la presentación sintética para mejorar pacientes que tienen con glaucoma, porque disminuye en primer lugar la síntesis de humor acuoso y en segundo lugar favorece el drenaje a través del conducto de Schlemming. Siguiente. Y por último, para la inmunología, principalmente prostaciclina se encarga de disminuir el número total de linfocitos T y también disminuye la actividad linfocitaria. ¿Cuál es su uso? Se puede administrar en pacientes que han recibido o van a recibir algún órgano trasplantado para evitar que el fenómeno de rechazo a este órgano. Siguiente. Bien. Hoy conmigo eso es todo. Una imagen bonita para terminar.